disculpas, no sé qué le pasó y ahora no me va a dejar seguramente compartir pantalla. ¿Qué problema? ¿Está compartiendo? Ah, ya no. Ahora no. A ver, vamos a ver de nuevo. Se me había tildado la máquina. Ahí volvimos. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces decíamos que vamos a concentrar el estudio de esto del motor en un motor que es del tipo monocilíndrico, que es lo que tenemos acá graficado. ¿Qué quiere decir un motor monocilíndrico? Mono hace referencia a un, ¿sí? ¿Un qué? Un cilindro. Uno de los, ¿qué es el cilindro? Ya lo van a ver en detalle con el ingeniero Karam, en donde el cilindro, ¿no es cierto?, es prácticamente el lugar en el cual se va a mover en un movimiento rectilíneo alternativo en carrera ascendente y descendente este elemento móvil que es el pistón. Pero no se apuren ni se desesperen y demás, vamos a ir de a poquito introduciendo términos que nos van a servir en el entendimiento del funcionamiento de esto que es el motor. Fíjense, aquí, en esta parte, lo que hace el autor, en primera instancia, es dar, ¿se acuerdan lo que hicimos en la clase pasada? Dar la definición genérica del motor, ¿eh? Nos corremos un poquito, nos alejamos de esto tan particular que estamos tratando de realizar, que es el motor de un automóvil, y vamos a tratar, ¿se acuerdan?, de ensayar lo que es la definición genérica del motor. ¿Se acuerdan cuando hablamos de lavarropa? Creo que habíamos mencionado una licuadora, y decimos que en términos genéricos, al hablar de motor, nos referimos a un conjunto de elementos mecánicos, dispositivo mecánico, en el cual, ¿sí?, recibe algún tipo de energía, ¿sí?, y lo transforma en energía mecánica rotacional en un eje. Esa energía que puede ingresar ese motor puede ser variada. Por ejemplo, si hablamos del motor de un lavarropa, la energía que ingresa es energía eléctrica, porque el lavarropa lo tenemos que conectar a la red que me entrega Edelar de 220 voltios. Pero siempre la salida de ese motor va a ser, ¿qué cosa? Una energía rotacional en un eje, que es, ¿no es cierto?, a donde se va a conectar el tambor del lavarropa para provocar la función para la cual fue diseñado ese electrodoméstico. Caso de la licuadora que hablábamos la vez pasada, también. A la licuadora ya la tengo que conectar a la red de energía eléctrica, a los 220 voltios que me entrega Edelar, ¿para qué? Para que a partir de esa energía eléctrica de entrada se logre transformar en ese motor de la licuadora en un movimiento rotacional en un eje, ¿sí?, el cual va a estar conectada a las cuchillas de la licuadora, por ejemplo, y me va a permitir, no sé, picar el hielo para el trago que me voy a tomar dentro de un rato en la cena, por ejemplo. Entonces, fíjense que todas esas definiciones, conjuntamente con la definición del motor, ¿qué es el motor del caso específico del automóvil? ¿Qué hace? Transforma energía química contenida en lo que decíamos en un combustible, en ese que cada vez que voy a la estación de servicio y reniego porque cada vez está más caro, lograr transformar esa energía química de ese combustible y transformarlo en una energía mecánica rotacional en un eje, que en este caso va a ser en un cigüeñal, un elemento que se llama cigüeñal. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí más o menos? Bien, Sí, profe. Eso es un poco un repaso de lo que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Bien. Fíjense acá. Dice que es un motor térmico que transforma energía química de... Recuerden que este autor es de nacionalidad española, ¿no? Así que por eso van a ver términos por ahí medios de telenovela, ¿no? Gasolina, para nosotros es nafta, ¿sí? La energía química de la nafta, por analizar el motor del tipo naftero, ¿no es cierto?, en una energía mecánica rotacional para obtener un movimiento. A partir de un proceso térmico, ¿sí? Ese es el proceso térmico en donde nosotros nos vamos a concentrar ahora, ¿sí?, en cómo es ese proceso de transformación, ¿sí?, que se logra en el interior del motor para finalmente provocar o producir este movimiento rotacional a la salida de mi motor. En eso nos vamos a concentrar y en eso va a versar la clase de hoy. Van a ver que existen dos tipos de estudio.
lo que vamos a ver hoy corresponde al ciclo teórico, ¿sí? A analizar cuál es ese tipo, esa transformación, ese proceso térmico, ¿sí? Ese proceso térmico de transformación de energía química a energía rotacional desde un punto de vista teórico o ideal, ¿m? Para luego ir a un plano más real, ¿sí? Y ver cómo se transforma, ¿sí? Qué modificaciones va a presentar aquel proceso ideal, o aquel teórico que es el que vamos a ver en la clase de hoy, y ver realmente cómo se transforma, cómo se modifica en la realidad en los motores, que en definitiva es como funcionan según el modelo que ustedes hayan ya elegido, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Eso lo podemos lograr básicamente a partir de esto, fíjense. Una mezcla. Yo voy a lograr, a través de un elemento que forma parte del sistema de inyección o de alimentación de mi motor, que ya lo vamos a ver oportunamente, pero básicamente lo que tengo que lograr es una combinación, una mezcla homogénea entre ¿quién? Entre aire, que va a aspirar ese motor a partir, o que va a tomar el motor, digamos, a través de una unidad filtrante, de un filtro de aire, y lo van a mezclar en una relación que nosotros vamos a ver y la vamos a llamar relación estequiométrica. Una relación determinada entre el aire que va a ingresar a través de la unidad filtrante y el combustible, la nafta. En esa mezcla aire-combustible, ¿sí? Es la que se prepara en forma conveniente fuera, en forma externa al motor en sí, en donde antiguamente esa mezcla en los motores antiguos se preparaba o se realizaba en los carburadores, seguramente lo habrán escuchado nombrar, los carburadores en los motores antiguos, y en los motores modernos, nafteros modernos, esa mezcla se realiza en los inyectores. Yo tengo que lograr una mezcla estequiométrica en los inyectores de mi motor para que eso preparado externamente pueda ingresar ya en la forma correcta, en la proporción correcta y completamente homogéneo al interior de mi motor. ¿Para qué? Para provocar a partir de ello que yo pueda lograr esto que está acá, lograr un proceso térmico acorde para liberar esa energía química. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los elementos principales que aparecen en escena acá y que vamos a comenzar a nombrar a partir de ahora, digamos? Fíjense, todo esto de acá se llama motor monocilíndrico, ¿sí? Porque vamos a comenzar el estudio de algo simple, sencillo, didáctico, de un solo cilindro. A partir de ahí, ese motor vamos a ver, tal como les anticipé anteriormente, y que van a ver en forma detallada, todo motor se encuentra conformado por piezas que son fijas y piezas que son móviles. ¿Cuáles son esas piezas fijas, si se quieren? A ver, por acá, por arriba, yo tengo un elemento que se llama tapa de cilindro. ¿Por qué tapa de cilindro? Justamente porque va encima y tapando a este elemento que está acá que se llama cilindro. A ver si podemos hacer esto. Déjenme probar esto. Vamos a copiar la figurita esta sola y vamos a tratar de ir dibujando sobre la misma. Dame un segundo acá. Vamos a hacer lo siguiente. Electrotecnia. Vamos a crear una nueva nota que se llame, no sé, motores. Motores 2021. Bien. Una vez creada esa nota, venimos acá y vamos a poner lo siguiente. Fíjense, a ver. Entonces, ingeniería electromecánica.
La fecha de hoy dijimos miércoles 21 de abril, ¿cierto? Entonces, a esta imagen, de acá, la vamos a compartir. A ver si me la copio. Perfecto, ahí me copio la imagen. Bien. Vamos a anotar acá una lista que se llame elementos fijos de mi motor. ¿Cuáles son los elementos fijos? Vamos a ir por partes. Esto que está acá marcado, que les acabo de marcar, ¿lo ven a eso? Los que no tienen movimiento. Sí, profe. Elementos fijos, claro, elementos fijos, los que no tienen movimiento. Eso que acabo de marcar ahí en naranja es el cilindro. El cilindro de mi motor. ¿Y por qué se llama cilindro? Justamente por la forma que tiene. Cuando lo veamos nosotros en la realidad, van a ver que tiene la forma de un vaso. Por eso el nombre del cilindro. ¿Cuál otro elemento fijo vamos a tener? La bujía. Vamos a tener, claro, exactamente, la bujía. La bujía, que está por acá, la bujía, en la parte superior. Acá hay otro elemento que no está dibujado por simplicidad, pero se los voy a dibujar acá. Vamos a poner otro color. El inyector o carburador puede ser. Claro, sí, pero de todos modos eso, como digamos, forma parte del elemento externo. Esto que acabo de puntear ahí. La tapa del cilindro. Exactamente, la tapa del cilindro. Tapa, ¿por qué? Porque justamente está puesta encima de mi cilindro. Y dentro de la tapa de cilindros, ¿cuáles son los elementos que puede llegar a contener? La bujía, fíjense. Balancines, puede tener, válvulas. claro, exactamente. A su vez, la tapa de cilindro puede contener elementos que pueden llegar a ser fijos o móviles, por ejemplo, fijo, la bujía, como me había mencionado. Otros elementos fijos pueden ser los múltiples de escape, múltiples de admisión. El cárter. ¿Qué son los múltiples? Claro, ¿qué son los múltiples? Los múltiples son los canales por los cuales ingresa. En el caso por aquí va a ingresar la mezcla fresca. Por la admisión ingresa mezcla fresca. Y por el escape, ¿qué sale? Los gases quemados o combustionados. Los gases que me quedan, los residuales, los que me quedan al final de haber completado este ciclo térmico, que es el que voy a estudiar ahora. Al final de ese ciclo térmico, una vez que yo ya le saqué la energía química a ese combustible, esa mezcla de aire y combustible, me quedan gases o me quedan residuos, ¿sí? Me quedan elementos residuales, los cuales ya al no poder sacarle más energía química, yo necesito, digamos, barrer, limpiar ese cilindro y prepararlo de la mejor manera para el próximo ciclo, para la próxima entrada de mezcla fresca, ¿sí? Bien. ¿Qué otro elemento tenemos? Por acá, si ustedes quieren, vamos a poner un listadito con los elementos móviles. ¿Y qué aparecen como elementos móviles? Primero. La biela. Exactamente. Esto que estamos acá. Arrancamos. Pistón. Exactamente. Este pistón que acabo de pintar ahí es el que se mueve en forma alternativa, rectilínea alternativa, guiada por las paredes del cilindro, en forma ascendente o descendente, ¿sí? Este elemento que justamente es el pistón. Unido al pistón se encuentra este otro elemento de acá, que se llama
biela. Esa biela se une a este otro elemento que tengo por acá, ¿sí? Que es el cigüeñal. ¿Sí? ¿Qué otros elementos móviles tengo? Estos de acá. Las Si ustedes se válvulas. fijan en la exactamente, la referencia que me pone el autor son las válvulas, tanto de admisión, ¿sí? Es decir, la válvula que me regula el ingreso de mezcla fresca al interior del cilindro, o la válvula de escape, que es la que me regula o controla la salida de los gases ya quemados o combustionados desde el interior del cilindro hacia el exterior. Continuando con las partes estas del motor, habíamos dicho tapa de cilindro arriba, luego viene otra parte del motor que digamos, comprendida, perdón, vamos a cambiar acá, comprendida en este sector, desde el nivel inferior de la tapa de cilindros, digamos, hasta este nivel, ¿sí? Hasta este nivel que ya vamos a explicar de dónde sale ese nivel. Esto recibe el nombre, normalmente todo lo que esté ubicado en ese sector se llama bloque motor. Y finalmente, por acá por abajo, desde la base, desde la parte esta inferior del bloque motor hacia la parte más baja de todo este motor, aparece en escena lo que se llama como cárter. Entonces, fíjense cómo estas tres partes bien diferenciadas, ¿sí? Me van a ubicar a mí o me van a referenciar respecto de los distintos componentes que, como dijimos, los vamos a ir estudiando después con mayor detenimiento. ¿Sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Todo esto, perfecto. Todo esto que vimos acá, podemos hacer un cierto parangón. Bueno, y acá, creo que haberles mencionado, nosotros dijimos que íbamos a utilizar como guía a este autor, ¿no es cierto? Y vamos a ver que en ese tomarlo como guía va a haber algunas cuestiones que vamos a ir corrigiendo sobre la marcha, entendiendo por ahí que los errores que presenta se deben a una cuestión de tipeo. A ver, por ejemplo, a partir de este momento y hasta que ustedes se reciban y trabajen y demás, como futuros colegas míos, ingenieros electromecánicos, ustedes cuando estén en presencia de un motor de combustión interna, lo anotamos por acá, motor de combustión interna, que es lo que estamos haciendo el estudio a partir de hoy. Que en rigor de verdad vamos a hacer lo siguiente. Cortamos acá y lo corremos un poquito a esto que me está molestando. Y decimos que un motor, ¿sí? De combustión, que es el que vamos a estudiar nosotros, este que realiza el tipo de transformación para lograr este movimiento final a la salida en un eje. Corramos acá. Un motor de combustión se clasifica en externo o interno, según dónde se realice la combustión. Este elemento puede ser tanto en forma externa como en forma interna. Cuando hablamos de un motor de combustión externa, ¿cuál es el caso típico que yo tengo? Las máquinas de vapor. Exactamente, máquina de vapor. Muy bien. ¿Y por qué se llama externa? Porque justamente en una máquina de vapor o en una locomotora, ¿qué hago? Yo utilizo
como elemento que ingresa al interior del cilindro, justamente, como la palabra lo indica, vapor. Es decir, logro la transformación en una caldera de un fluido líquido como es el agua, elevo su temperatura, logro hacer el pasaje del estado líquido al estado gaseoso, a alta presión y alta temperatura, y a ese fluido preparado así, de esa manera, lo logro introducir en el interior del cilindro en forma conveniente y voy a provocar esto del movimiento alternativo de un pistón en el interior de un cilindro, ¿sí? Y lograr de esa manera hacer que esa locomotora, ¿no es cierto?, provoque el movimiento de ese vehículo de transporte. De hecho, los primeros automóviles, el primer automóvil patentado por allá por el año 1800 y pico, tiene justamente, basa su principio de funcionamiento en esto, Es decir, que el primer automóvil del cual se patentó y se tiene conocimiento, lejos de tener una configuración en donde su motor trabaja bajo el concepto de motor de combustión interna, que de hecho es la concepción que manejan hoy en día la mayoría de los vehículos que utilizan combustible nafta, inicialmente lo era a partir de la concepción de un motor de combustión externa, o sea que prácticamente era como si fuera una mini locomotora, una mini locomotora, una mini máquina de vapor, ¿sí? Entonces, de esa configuración a lo largo del tiempo hemos pasado a esta que es la que tenemos hoy en día. ¿Sí? Bien. ¿En dónde habíamos quedado entonces? Habíamos quedado aquí. Si nosotros, a partir de haber presentado este motor monocilíndrico, quisiéramos hacer alguna analogía respecto de qué es lo que sucede con algo tan habitual como nosotros, como es el hecho de andar en bicicleta, algo que aprendemos en la mayoría de los casos de cuando somos niños normalmente, podemos decir que el elemento mecánico por excelencia que utiliza justamente este instrumento es el mecanismo biela-manivela. Un motor de combustión interna, que es el que vamos a analizar, basa su principio de funcionamiento en un mecanismo conocido como biela-manivela, el cual, dijimos, podemos expresarlo como similitud, ¿sí?, como correspondencia al caso de una persona que está andando en bicicleta, en donde la biela-manivela, ¿sí?, viene a ser prácticamente lo que sería el pedal de esa bicicleta, ¿no es cierto?, que va adosado a el brazo de la palanca y la estrella de mi bicicleta. Ese mecanismo logra, ¿sí?, transformar el esfuerzo que le aplica el conductor de la bicicleta a ese pedal, así que simulando ser el esfuerzo provocado por este ciclista, digamos, el esfuerzo aplicado en su miembro inferior, al movimiento o el esfuerzo que recibiría el pistón en el motor monocilíndrico, y que la biela manivela conformada en el caso del ciclista por el pedal, la palanca y la estrella de la bicicleta, simule ser el elemento, ¿no es cierto?, este mecánico que mencionamos como biela manivela, justamente en la biela unida al cigüeñal en el caso del motor monocilíndrico de la derecha. Volviendo a lo que decíamos anteriormente, volvemos acá. Uno de los errores que presenta el autor en este caso particular, errores entendiendo que es de tipeo, tiene que ver con esto de acá. Fíjense, ¿qué tengo indicado ahí? El sentido. Aparéntase. Exactamente. Para nosotros, desde ahora, ¿sí?, desde ahora en adelante, todo motor, cuando yo me presente frente a un motor de combustión interna, ese motor, siempre visto de frente, va a girar en el sentido de las agujas del reloj. Y hablamos, en ese caso, un sentido
electrogiro, o sea, en el sentido de las agujas del reloj. De nuevo, todo motor de combustión interna fabricado en Argentina, fabricado en China, fabricado en Estados Unidos, fabricado en Alemania, en Francia, en donde a ustedes se les ocurre, en cualquier lugar del planeta, ¿sí?, que exista un fabricante de motor de combustión interna, sabe o se establece por principio, ¿sí?, por unificación, por criterio de unificación, que ese motor va a trabajar bajo el concepto de sentido de giro, en el mismo sentido de la aguja del reloj, sentido dextrógiro. ¿Se entiende? Sí, profe. Visto de frente, ¿no? Esto, de nuevo, aclaramos. Visto de frente. Y ya vamos a ver por qué eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Cuando veamos orden de encendido, ahí lo vamos a ver. Quiere decir que en este caso particular, corregimos lo que dice el autor, y para nosotros ese motor, para que funcione correctamente, va a tener que estar girando en sentido horario. ¿Qué? Sí. Hay casos extraordinarios en que el motor arranca al revés, digamos. A ver, hay casos de motores que están fuera de punto que tenderían a querer arrancar al revés. Pero ¿qué pasa? Si es que de alguna manera se logra, que no es lo ideal, pero que se lograra llegar a eso, el motor no funcionaría correctamente, funcionaría como si fuera que arrancaría pero con falla. No sería un funcionamiento estable. Hay casos de algunas motocicletas de motores de 4 tiempos que en los años 60, creo que era la Gilera, o cuando salía de punto, por ejemplo, la querías hacer arrancar y bueno, y arrancaba al revés. Sí, yo tuve una experiencia ahí una vez, un camión me arrancó al revés y ahí nomás lo detuve, obviamente, y sentía como que funcionaba mal con una falla. Exactamente. Sí, señor. Bien. Quiere decir que en términos generales, para nosotros, para que un motor funcione en forma correcta y de hecho para lo cual está diseñado, es para un sentido de giro horario. Bien, continuemos. ¿Dónde estábamos? Aquí. Bien. Hecho la analogía con el caso de la bicicleta, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, ¿cómo es el proceso a grandes rasgos, digamos? ¿Cómo es esto de la transformación? Ingresa mezcla fresca por la válvula de admisión, ¿sí? Esta mezcla fresca de aire y combustible convenientemente mezclada, ¿sí?, en forma externa. Antiguamente dijimos en los carburadores, hoy por hoy en los inyectores, ¿sí?, en las bombas inyectoras de los vehículos, las bombas estas electrónicas, ¿sí? Ingresa el combustible. Lo primero que se encuentra, ¿con qué elementos se encuentra al ingresar por la tubería de admisión, la tubería de la izquierda? ¿Con qué elementos entra en contacto primero? Con un elemento que se llama... La válvula. Con la válvula. Exactamente, con la válvula de admisión. La válvula de admisión es la que le va justamente a permitir o no, según que reciba una orden mecánica, ya vamos a ver de quién, hay algún elemento de ese motor que le da la orden de apertura. Cuando nosotros hacemos referencia a válvulas, tanto desde el punto de vista mecánico, como el punto de vista neumático, como desde el punto de vista de interruptores, en el caso de si estamos desde el punto de vista eléctrico, vamos a ver, ¿sí?, que esos elementos, en términos generales, siempre corresponde hablar en forma apropiada de que si es normal abierto o normal cerrado. Seguramente en algún momento lo habrán escuchado hablar, ¿no es cierto?, a ese término. Es decir, que no sé, que una válvula, claro, que una válvula sea normal abierta o que una válvula sea normal cerrada. ¿O no?
En el tema de contactores, desde el punto de vista eléctrico, manejamos ese concepto exactamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de normal abierto, normal cerrado? Que si hacemos referencias desde el punto de vista mecánico, esto de la válvula de admisión, decir que la válvula de admisión es normal cerrada, quiere decir que hasta tanto esa válvula no reciba ninguna orden mecánica de alguien, ya vamos a ver de quién, del más allá, por ahora del más allá, hasta que no reciba una orden mecánica del más allá de apertura, esa válvula, por ser diseñada bajo el concepto de ser normal cerrada, iba a permanecer cerrada por naturaleza, por diseño, por concepción. O sea que, tal como está dibujado en el dibujo, si ustedes se fijan, ¿sí? Esa válvula de admisión, al ser normal cerrada, estaría en principio impidiendo el ingreso de mezcla fresca por la tubería de la izquierda, la tubería de admisión. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Una vez que esa válvula de admisión recibe la orden de apertura, y como obediente que es esa válvula, ¿sí? Es muy obediente, recibe la orden y provoca la apertura. ¿Qué significa provocar la apertura? Hacer de que esa válvula se dirija tratándose de acercar al pistón. Se introduce la parte ancha, ¿sí? Se abre y queda en una posición, fíjense, a ver si lo tenemos por acá. Ahí tenemos una figura, fíjense cómo está abierta la válvula. Se nota la diferencia, ¿no? La válvula de admisión, Sí, profe. sería la válvula de la izquierda ahí abierta. ¿Está? Sí. Si yo en ese motor tengo la válvula de la izquierda, que es la válvula de admisión, que me conecta a la tubería de admisión, va a provocar en ese caso el ingreso de mezcla fresca al cilindro. ¿Sí? Esa mezcla que yo logré preparar anteriormente, ¿no es cierto?, en el carburador o en el inyector. ¿Está? Bien, volvemos acá a la figura. Perfecto. Eso, ¿qué hace? Ingresa al interior del cilindro. Por la parte alta del pistón, o sea, en esta parte, vamos a ver si sale. ¿Ven esa parte que estoy rayando? Sí, profe. Sí. En rigor de verdad, antes de eso vamos a decir lo siguiente. En este motor monocilíndrico, a partir de la definición de biela, manivela y todo lo que dijimos anteriormente, me van a aparecer dos puntos referenciales, si se quiere decir, que se van a llamar, fíjense, aquí. ¿Qué dice ahí? PMS. Punto muerto superior. Punto muerto superior. Eso, ahí me gustó, muy bien. Punto muerto superior. Y me va a aparecer por acá este otro. Punto muerto que inferior. por analogía se va a llamar, como dicen los compañeros, punto muerto inferior. Y hacemos la aclaración. Esto de punto muerto, lejos está del punto muerto que seguramente les resultará un tanto más familiar al hablar de que cuando llego a mi casa, al garage y demás, lo paro y lo dejo un punto muerto al motor. Esa expresión hace referencia a una posición particular de la caja de velocidades, ¿sí?, que ya vamos a estudiar, ¿no es cierto?, convenientemente cuando estudiemos sistemas de transmisión. Esta referencia de punto muerto superior o punto muerto inferior se define básicamente como, lo vamos a escribir acá, punto muerto superior, el punto de máximo desplazamiento que tiene el
pistón en el interior del cilindro en carrera ascendente. ¿Qué quiere decir carrera ascendente? Cuando el pistón está subiendo, ¿sí? Se encuentra subiendo y que a través del mecanismo vía la manivela, la máxima posición que puede llegar a encontrar este pistón es la parte superior y les va a quedar el pistón ahí más o menos dibujado. ¿Se entiende eso? La parte de la cabeza del pistón, lo máximo que puede levantar, ¿sí? Es esa posición y a esa la llamamos PMS. ¿Sí? ¿Lo tienen hasta ahí? El punto muerto superior, profe, también se utiliza para poner a punto el motor, ¿o no? Sí, exactamente, exactamente. Es un punto de referencia básico que se utiliza. ¿Mm? Y que en términos generales, si ustedes se fijan acá, en rigor de verdad, esto, otra corrección que vamos a hacer, el punto muerto superior está ¿en dónde? Lo vamos a dibujar acá. Ahí, en ese punto. Lo vamos a achicar para que no sea tan grueso. En este punto. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Ese punto, si ustedes se fijan, es coincidente con el límite entre la tapa de cilindros y el bloque motor. Ese que dibujamos ahí entre línea punteada roja y línea punteada azul. Punto muerto inferior. Por definición, punto de mínimo desplazamiento que tiene el elemento móvil que llamamos pistón en el interior del cilindro en carrera descendente. Descendente con SC, por favor. Descendente. De manera tal que, una vez definidos estos dos puntos bien definidos, a la diferencia geométrica o cota que yo tenga entre ambos dos puntos, la voy a llamar L. ¿Quién es L? Por definición va a ser la carrera de mi motor. L igual PMS menos PMI. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, profe. Excelente. Sigamos. Esperen que se me empacó la máquina. Esperen que arranque. Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profe. Fácil hasta ahora, ¿no es cierto? Bien. Se ve que se cansó ya desde temprano que le estoy baqueteando la máquina, ¿verdad?
Ya no quiere más, profe. Ya quiere jubilarse. Ya. No, pero no le vamos a dar con el gusto. Así como buen argentino le vamos a sacar el jugo, ¿cierto? Como tiene que ser. Vamos acá, aprovechando que arrancó, página 53. Bien, habíamos quedado en esta parte. Vamos a entrar entonces a ver detalladamente cómo es esto del ciclo de 4 tiempos, ¿sí? Ciclo teórico de 4 tiempos. O ya vamos a ver también muchas veces en algunos autores lo van a encontrar como ciclo de Carnot, ciclo a volumen constante, digamos, tiene distintas denominaciones. ¿Sí? Antes de analizar esto, lo que nosotros tenemos que tener en consideración algo muy importante, y es lo siguiente, yo para poder realizar el estudio que estoy por comenzar a hacer ahora, tengo que tener la consideración de que mi motor ya se encuentra en funcionamiento. Es decir, ya se encuentra girando en el sentido horario visto de frente, que es lo que dije hace un momento como convención internacional de giro. Van a ver ustedes que cuando profundicemos en el estudio del motor, va a haber un elemento auxiliar a ese motor principal de combustible nafta, un motor auxiliar, que es el que logra en determinadas circunstancias y es el que me permite a la mañana cuando me levanto y me tengo que ir a trabajar, ¿sí? O a la tarde cuando antes que no estuviéramos aislados por la pandemia, teníamos que ir a la universidad porque tenía clase y que el ingeniero Heredia ya comenzaba con la clase de Electro 2, para poner en marcha ese motor y que estaba en la cochera, supónganse el vehículo, yo lo primero que hago es introducir la llave en el contacto y le doy arranque. ¿Qué es darle arranque? Es poner en funcionamiento a ese motor auxiliar que trae normalmente los motores, a los vehículos, ¿sí? Y que ese motor auxiliar sea el que cumpla con esta condición que acabamos de decir, que es la de poner en funcionamiento de mi motor, para que una vez puesto en funcionamiento, ¿sí? Yo recién logre hacer todos los ciclos que voy a describir a partir de este momento. Entonces necesito sí o sí un motor auxiliar, que en términos generales y a los efectos prácticos y en el lenguaje común, ¿cómo le llaman normalmente al motor de arranque? Burro de arranque. Eso. Bien. Así que cuando escuchen a alguien decir eso, díganle, no, por favor, el ingeniero Heredia me dijo y me enseñó que se llama motor de arranque auxiliar. Así los empiezan a mirar raro también, ¿ah? Automático, bien. Lo escuché un par de veces también, profe. Lo que pasa es que el automático es una parte o un elemento del motor de arranque, que a otros, digamos, lo nombran por el nombre comercial, el Bendix. Lo habrás escuchado. Claro, así. Sí. Claro, es un elemento auxiliar del motor auxiliar, ¿sí? El Bendix me hace gracia porque es como hacer referencia a la sabora. Che, tráeme, estoy por comer milanesa, tráeme la sabora. En vez de decir, tráeme la mostaza, no, tráeme la sabora. Hay muchas cuestiones de la vida práctica en donde hacemos referencia más que al elemento en sí, al nombre o a la marca, ¿no es cierto? En este caso pasaría lo mismo, si hablamos del Bendix, no, es el automático del motor auxiliar, ¿sí? Bien, entonces, de nuevo, yo para comenzar a hacer el estudio, sí o sí tengo que considerar que el motor está girando. ¿Y cómo está girando? Sentido
internacional o convención internacional de giro, que es ¿cómo? Visto de frente, ¿cómo giraba ese motor? Sí, señor, sentido horario. Excelente, listo. Arranquemos. ¿Por qué se llama motor de 4 tiempos? Y justamente, ¿por qué? Porque vamos a realizar el estudio teórico del funcionamiento de este motor que funciona con combustible nafta, el cual se basa, ¿no es cierto?, en 4 tiempos, justamente por eso el nombre. Primer tiempo. ¿Qué es el primer tiempo? ¿Cómo funciona? Nos vamos a concentrar en esta figurita de acá. En este caso, lo que hace el autor, fíjense, me cambia un poco la posición relativa de las válvulas. ¿Se acuerdan que anteriormente, cuando vimos el estudio del motor monocilíndrico, dónde estaba la válvula de admisión? En la izquierda. Acá. Claro, ¿ves? A la izquierda. ¿Qué hace acá el autor? Lo pone es así, nos quiere confundir, la pone a la válvula de admisión a la derecha. Bueno, no importa, la posición relativa no importa. Lo interesante en este caso, ¿cierto? Que sepamos que para al analizar en este caso el funcionamiento del motor, para nosotros en este análisis va a ser la válvula de admisión, ¿cierto? O sea, que la relaciona con el sentido de giro que él le dio ahí. Claro, eso lo estaba por decir. Arriba gira, lo pone como una forma y ahora está girando como dice usted. Sí, es que me hizo caso y me escuchó, ¿eh? Está en España y me escuchó que lo critiqué, por eso lo cambio de sentido de giro. Y el hecho de posicionar las válvulas, en este caso al revés, no tiene nada que ver con el sentido de giro, ¿eh? Es que quede claro, ¿sí? Yo puedo disponer las válvulas en un sentido o en otro, pero bueno, el sentido de giro no es negociable, siempre es en sentido horario. Bien, vamos a hacer de cuenta entonces que la válvula de admisión la tengo a la derecha. La válvula de admisión dijimos que me conecta con la tubería de admisión, si es un motor monocilíndrico, si es un múltiple de admisión, si es un motor de varios cilindros. ¿Sí? ¿Qué me ingresa? ¿Qué me está ingresando por esa tubería de admisión? Me está ingresando mezcla fresca que viene del sistema del carburador o del inyector de la máquina, del motor. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. En un momento inicial, yo digo que el primer tiempo de mi ciclo, del ciclo que estoy analizando, se inicia con el pistón en la posición de punto muerto superior. Como a mi motor yo ya lo tengo girando, voy y le saco una foto justo cuando el pistón, ¿no es cierto?, está en la posición de punto muerto superior y comienza a intentar realizar una carrera descendente. ¿Ven la flechita esta que tienen acá? A ver si me toma. ¿Ven que en la figura de la izquierda tienen la flechita que está indicando que el pistón en principio está bajando? Aquí, en esta flecha. Sí, profe. Sí, se ve. Yo partí del pistón en posición de PMS. Cuando el pistón está en PMS, la válvula todavía está cerrada. Pistón PMS, válvula cerrada. Aquí, queriendo ingresar, mezcla fresca, pero como la válvula esté cerrada, no pasa nada, no ingresa. Pistón comienza a realizar carrera descendente, tratando de pasar de una posición de PMS, baja intentando alcanzar la posición de PMI. Justo cuando el pistón, estando en esta posición de PMS, comienza a querer bajar, justo en ese instante hay alguien por acá por arriba que le da la orden mecánica de apertura a esta válvula que hasta hace un instante atrás estaba cerrada, recibe la orden de apertura y ¿qué hace? Abre la válvula y la deja en la posición que me muestra la figura. Cuando me abre la válvula,
de admisión, ¿qué hace? Permite que todo lo que venía por acá, por la tubería de admisión como mezcla fresca, logre ingresar al interior del cilindro. ¿Sí? Se me comienza a llenar todo la cavidad, el volumen, el alojamiento que yo tengo desde la cabeza de mi pistón hacia arriba. Todo eso va a comenzar a partir de esto, de este movimiento en carrera descendente que está teniendo el pistón en este primer tiempo, que es el de la admisión, comienza a llenarse todo el interior, en la parte entre la parte superior del pistón y las paredes de acá del cilindro, comienza a mezclarse con mezcla fresca, es decir, comienza a llenarse con mezcla fresca. ¿Sí? ¿Hasta dónde se provoca ese llenado? Hasta lograr que el pistón en esta carrera descendente, dijimos, logre alcanzar la posición de PMI. Fíjense que en todo esto que acabamos de describir, en ningún momento nosotros hemos hecho referencia o hemos hecho alusión a que a esta otra válvula. ¿Cómo se llama esta otra válvula? Válvula de escape. Válvula de escape. Siempre nosotros hemos hablado que la válvula de admisión al comienzo, cuando el pistón está en el punto muerto superior, la válvula de admisión en todo momento siempre permaneció cerrada. La única que se abrió al inicio, ¿sí?, del ciclo y que ahora cuando el pistón llegue al punto muerto inferior se va a cerrar, únicamente es la válvula de admisión. Por eso, y por la función que cumple al realizar la apertura, que es la admisión de mezcla fresca en el interior del cilindro, es que en base a ello, justamente este primer tiempo, ¿sí?, en este primer tiempo que lo tengo acá, se llama primer tiempo de la admisión. Ahí lo tiene el nombre. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, pero... Hola, hola. Bien, perfecto. Bien. Todo esto que hemos descrito hasta acá, que corresponde al primer tiempo de la admisión, yo les pregunto a ustedes lo siguiente. El pistón dijimos que pasa de PMS a PMI, es decir, que el pistón realiza una L, una carrera, en este caso carrera descendente. ¿Cuánto giró el cigüeñal? ¿Cuántos grados 180. giró el cigüeñal para hacer? ¿Lo ven todos a eso? Yo, para lograr a través del mecanismo biela-manivela que mi pistón gire, el pistón realice una carrera, tengo que lograr que el elemento giratorio llamado cigüeñal logre realizar un giro de 180 grados. Ya lo vamos a ver cuando veamos alguna imagen dinámica que tengo de esto, ¿sí? Eso que acabamos de decir. Hablar de 180 grados, lógicamente equivale a hablar de que el cigüeñal ha efectuado medio giro. ¿Sí? Bien. ¿Dónde finaliza el primer tiempo? El primer tiempo de esto que estamos analizando, que es el ciclo teórico, finaliza cuando el pistón logra alcanzar la posición de PMI, y es en ese instante, dentro de esto que estamos viendo del ciclo teórico, el momento en el cual la válvula de admisión, que mientras estaba bajando el pistón estaba abierta, al llegar a esa posición de PMI, se produce el cierre de la misma. Bien. Todo lo que hemos descrito hasta acá forma parte del proceso, ¿no es cierto?, de lo que sucede en el interior del motor en este primer tiempo. ¿Qué sigue a continuación?
en orden lógico, sobreviene el segundo tiempo de este motor de 4 tiempos, el segundo tiempo. ¿Y dónde se va a iniciar? Se inicia justo en el final del primer tiempo. ¿Dónde se iniciaría entonces este segundo tiempo? ¿El pistón en qué posición? Punto muerto inferior. Eso, bien, perfecto. ¿Cómo están las válvulas ahí al comienzo del segundo tiempo? Cerradas. Cerradas. Exactamente. La de escape, en ningún momento de lo que describimos del primer tiempo hemos mencionado apertura alguna, es decir, siempre permaneció cerrada. Y la válvula de admisión, que al inicio del primer tiempo se abría cuando el pistón comenzaba a bajar, vemos que se cierra, dijimos que se cierra justo cuando llega a la posición de PMI. Y como el segundo tiempo arranca desde esta posición, arranca o inicia el segundo tiempo con ambas válvulas cerradas. Bien, nos vamos a concentrar entonces para este segundo tiempo en la segunda figurita que tenemos acá, la que tenemos ahí, en ese caso a la izquierda de la imagen. ¿Qué tenemos en la izquierda de la imagen? Aparece, fíjense, el pistón, ¿antes qué carrera estaba haciendo en el primer tiempo? Carrera descendente. Descendente, estaba bajando el pistón. Como llegó al punto muerto inferior y por definición es el punto más bajo al cual puede ser alcanzado por el elemento móvil que es el pistón dentro del cilindro, y a través de la definición que dimos del mecanismo biela-manivela, es que a través de ese mecanismo biela-manivela, el pistón que antes, en el ciclo, en el primer tiempo, en el tiempo anterior, estaba bajando, llega al punto muerto inferior y el propio mecanismo biela-manivela es el que provoca ahora la inversión en el sentido del movimiento rectilíneo alternativo que tiene el pistón dentro del cilindro, transformando aquel movimiento descendente del semiciclo anterior, esta vez en un movimiento ascendente. Al hablar que el pistón en este tiempo realiza una carrera ascendente, implica decir que el pistón que arranca o que inicia este tiempo en la posición de PMI intenta alcanzar la posición de PMS. ¿Sí? Respecto de las válvulas, dijimos que al comienzo, sí. ¿Por qué sube? ¿Por qué sube? Bien. A ver. Venimos acá. A ver si logramos hacer lo siguiente. Fíjate. Vamos a hacer en forma esquemática lo siguiente. Fíjate. Cilindro. Pistón. Biela. Y acá en otro color vamos a dibujar lo que sería el cigüeñal, ¿no es cierto? Este es el eje de giro del cigüeñal y este es el muñón del cigüeñal, que normalmente se conoce al brazo, ¿no es cierto? El brazo de giro de ese cigüeñal. Un cigüeñal es una pieza, ya lo vamos a ver, que tiene una forma, eso en el libro creo que está, a ver, así no, dame un segundo. Vamos a avanzar en el estudio y les voy a mostrar cómo es un cigüeñal para que tomen noción ustedes. ¿Tienen como forma de pera algunos o otros son redondos? Claro, en realidad las peras esos son los contrapesos del cigüeñal. Claro. Dame un segundo que por acá. Ahí lo tenés, mira. Esa pieza que está arriba dibujada es el cigüeñal. El cigüeñal presenta puntos de apoyo, que normalmente reciben el nombre de bancadas, y codos, que son los puntos de unión a cada una de las bielas de cada cilindro, digamos. En este caso, fíjate, al ser un cigüeñal que tiene, ¿cuántos apoyos? Fíjate.
¿Tres? Tres apoyos, tres apoyos o bancadas. ¿Y cuántos codos tiene? Fíjate. 4. Claro, quiere decir que este cigüeñal corresponde a un motor de 3 bancadas y 4 cilindros. ¿Mm? Ya vamos a ver en qué incide el hecho de que tenga mayor o menor cantidad de bancadas, ¿no? Pero fíjate la forma que tiene. Entonces, a cada uno de esos codos, imagínate que vas a tener conectado, ¿qué cosa? Vas a tener conectada este elemento que es la biela, la tenés ahí en la biela, y a su vez la biela conecta al pistón. Más o menos hasta ahí me seguís, ¿no es cierto? Sí, profe. Quiere decir que si volvemos a esta figura y borramos esto que tenemos acá, nosotros vamos a ver que esa sería una posición intermedia, ¿no es cierto? ¿Cuál sería una posición extrema? En base a esto que dijimos de PMS y todo lo demás. Sería cuando... Muerto superior o inferior. Exactamente, fíjate. ¿Cómo se te va a ubicar a vos cuando el pistón alcance? Esta que por definición va a ser la posición de máximo desplazamiento en vertical, o sea, sería el PMS, ¿sí? Cuando alcance esa posición, ¿cómo vas a tener la biela y la manivela vos? Vos vas a tener la biela acá y vos vas a tener la manivela del cigüeñal en forma rectilínea. Recuerda que vos todo esto lo tenés en este giro. Cuando a la figura 1 gire en el sentido horario, cuando alcance esta posición que te estoy marcando ahí de todo el giro completo, va a quedar alineado a, como te muestro acá, biela con el codo del cigüeñal. ¿Sí o no? Sí, profe. Mientras que en un tercer momento puede ser de que si vos te situás, por ejemplo, que este es tu PMI, ¿cuál va a ser la posición relativa que van a tener las piezas en el PMI? Vos vas a tener cilindro, vos vas a tener pistón, ¿sí? Vas a tener biela y vas a tener codo de cigüeñal. Siempre girando estos sentidores. Es decir, cuando a partir de la figura 2 vos gires en el sentido horario y des 180 grados de giro, vas a llegar a tener la posición relativa biela-manivela que nos muestra la figura 3, en donde a partir de esa posición relativa el pistón va a lograr alcanzar la posición de punto muerto inferior. ¿Se ve en ese dibujo? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Entonces, ¿cómo haces vos para pasar 180 grados de la figura 2 a la figura 3? Y necesariamente va a ser una situación en la cual el pistón de PMS va a tratar de buscar la posición de PMI, ¿sí? Y una vez que la logra alcanzar, vos vas a tener otra imagen por acá en donde el pistón va a comenzar ahora. Antes bajaba, ahora sube, ¿sí? Y va a tener una posición algo así intermedia de lo que es el codo del cigüeñal versus la biela. Siempre de nuevo. ¿Por el envión que trae el cigüeñal? Más que por el envión, por la definición de punto muerto inferior. Cuando el pistón, para todo pistón que está en carrera descendente dentro del cilindro, ¿sí? Alcanza la posición de punto muerto inferior, como por definición PMI es la posición de mínimo desplazamiento, no es que el pistón pueda alcanzar una posición más baja que esa, porque por definición es la más baja de todas es esta, es la PMI. Necesariamente, y a través de esto, que es el mecanismo biela-manivela, ¿sí? Al continuar girando el cigüeñal en el sentido horario, necesariamente el pistón que antes bajaba, ahora va a tender a subir, buscando la posición de PMS. Por eso es que de alguna manera todo el movimiento que definimos de PMS a PMI queda definido a partir de la carrera.
¿Se entiende más o menos? Por eso es que por eso me invierte el sentido de giro, ¿no es cierto? Lo que antes bajaba en el primer tiempo, ahora está subiendo en el segundo tiempo. ¿Sí? Bien. Ya vamos a ver después algún videíto para que quede mejor graficado, ¿sí? Bueno, sigamos acá. Estamos entonces analizando el segundo de los tiempos, en donde el pistón que antes tenía carrera descendente en el tiempo anterior, en el primer tiempo, ahora, al haber alcanzado la posición de PMI y a través del mecanismo biela-manivela, comienza a tener una carrera ascendente. Tratando de alcanzar el pistón la posición de PMS. Y desde el punto de vista de válvulas, podemos decir que en ambos casos, ambas válvulas, tanto la de admisión como la de escape, se encuentran cerradas. Si ambas válvulas se encuentran cerradas y yo, como estoy desde el punto de vista del estudio del ciclo teórico o ciclo ideal, ciclo teórico, ciclo ideal, voy a plantear el hecho de que las dos válvulas tienen un cierre hermético. Tienen un cierre hermético. ¿Qué quiere decir un cierre hermético? Que las válvulas, al estar cerradas, como muestra la figura acá de la izquierda, van a impedir, bajo todo concepto, que todo el fluido que me vaya metiendo acá, todo el fluido que me vaya metiendo ahí, ¿no es cierto?, que me haya ingresado como mezcla fresca del interior del cilindro, ¿sí?, no tenga bajo ningún concepto posibilidad alguna de escaparse a través de las válvulas, ya sea tanto de la válvula de admisión, es decir, retornando la mezcla fresca por el mismo lugar por donde ingresó, del lado de la derecha, o que al no cerrar bien la válvula de escape tenga posibilidad de irse o escaparse esa mezcla fresca por la tubería de escape. ¿Se entiende? Eso que estoy planteando yo ahí es básicamente establecer un criterio de estanqueidad. Estanqueidad, es decir, fijar un criterio en el cual las válvulas cierran completamente bien y perfectamente bien en sus bases. Si yo planteo criterios de estanqueidad, yo de alguna manera estoy asumiendo de que todo el fluido que me ingresa aquí, que me ingresó en el ciclo anterior, va a comenzar a comprimirse. A medida que el pistón continúe en esa carrera ascendente que estamos diciendo, toda la mezcla fresca que había ingresado en el ciclo anterior, al no tener posibilidad de escapar por ningún lado, va a verse obligado cada vez, ¿no es cierto?, al ser el elemento móvil el pistón, comienza a comprimirlo, comienza a hacer que cada vez vaya ocupando un lugar cada vez más pequeño. ¿Y hasta dónde va a ser eso? Hasta lograr, como dijimos, que finalmente el pistón alcance la posición de PMS. Cuando el pistón alcance la posición de PMS, la mezcla fresca va a quedar confinada o va a quedar reducida ¿a qué? A esto de acá, fíjense. ¿Lo están viendo ahí? Sí, profe. ¿Sí? Sería la cámara de combustión. Exactamente, muy bien. Cuando el pistón en este segundo tiempo logra su cometido, ¿cuál es? El de llegar finalmente a la posición de PMS en esto de la carrera ascendente que está teniendo, logra alcanzar el pistón la PMS y hace que toda la mezcla fresca, esta rayada en rojo que recién puse, que es la mezcla fresca que me ingresó en el primer tiempo, quede confinada y quede reducida, ¿sí?, a no tener posibilidad de escapar por ninguna de los dos lados, queda reducida en un espacio muy, muy, muy pequeño, ¿sí?, en un alojamiento muy pequeño. De hecho, la tapa del cilindro, que dijimos que era la que se encuentra justamente por encima del cilindro y del bloque motor, tiene
dentro, o sea, encima justo de cada cilindro, tiene prácticamente como si fuera una pequeña cavidad o hueco, ¿sí? Para permitir que cuando llegue el pistón a la posición de PMS, ese volumen, ese hueco, esa cavidad tallada en la tapa del cilindro, en ese lugar quede confinado, ¿sí? O quede reducido en esa pequeña cavidad los gases, esta mezcla de aire y combustible que hacemos mención. Quedan alojados, como dijo el compañero, en la cámara de compresión. Imagínense que ustedes a esta altura de las situaciones, ¿sí? A esta altura de la situación, esa mezcla aire-combustible se encuentra a alta presión y alta temperatura. A ver, volviendo al caso de la bicicleta, ¿sí? Dijimos que la mayoría de los casos, normalmente nosotros estamos acostumbrados a aprender a andar en bicicleta cuando somos niños, ¿sí? Y en eso de andar en bicicleta, y ahora de grande quizás, alguna vez se les habrá, me imagino, se les habrá desinflado la bicicleta, ¿sí? Utilizan para volver a inflarle demás justamente el elemento que es el inflador. Si consideramos el caso de un inflador de mano, que tengan disponible para inflar la rueda de la bicicleta, habrán notado ustedes que al tomar o considerar ese inflador de mano justamente como un elemento que es el cilindro con un pistón, ¿sí? Y un vástago, que sería la biela, en el interior de ese inflador, habrán notado ustedes que si son diestros, es decir, si son, digamos, si se llevan mejor con la mano derecha ustedes, ¿qué hacen? Toman el inflador, ¿no es cierto?, con el mango por la mano derecha. Con su mano izquierda toman el cuerpo del inflador, ¿sí?, haciendo que inserten la válvula de la rueda y comienzan a ejecutar con su mano derecha, ¿no es cierto?, las carreras alternativas del vástago del inflador hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás. Es decir, provocan la presión, la función de inflado, ¿no es cierto?, para que esa rueda alcance el valor de presión necesario y puedan salir y irse al dique, andar en bicicleta. ¿Está? ¿Qué es lo que notan ustedes en su mano izquierda? ¿Qué es lo que notan en el cuerpo de inflador a medida que ustedes van inflando? ¿Lo notaron alguna vez a eso? Un calentamiento. Eso, ahí me está gustando. ¿Por qué es el calentamiento? Fricción. Subir y bajar la fricción del pistón. Fricciona, si vos te fijas, fricciona tanto en el PMI como en el PMS del inflador. Sin embargo, la parte, fíjate, la más alejada de la válvula está relativamente fría. La que se calienta, ¿cuál es? El extremo donde está la válvula. Yo estoy comprimiendo aire, entonces la presión aumenta y la temperatura prende también. Exactamente. A ver, cuando yo provoco la presión, o sea, la función de inflado, yo estoy haciendo, cuando tiro del vástago hacia atrás, ¿sí?, estoy haciendo, de alguna manera, preparándolo y llenándolo de aire, ¿sí?, a todo el interior del cilindro, para que luego al comprimir, es decir, al intentar acercar el extremo del vástago hacia la válvula, ese aire, ¿sí?, que lo tomo a presión atmosférica normal, ¿sí?, lo comprima. Si yo analizo ese efecto desde el punto de vista de la teoría molecular de la materia, ¿qué me dice la teoría molecular de la materia? Que en el caso del aire, al ser un elemento fluido, ¿sí?, en situación de presión normal, se encuentran sus moléculas a una distancia X. Si yo a ese aire lo comprimo, que es lo que estoy haciendo con el inflador, haciendo de que a un determinado volumen lo obligo a ocupar cada vez un espacio, un volumen cada vez más reducido, yo lo que estoy provocando en esas moléculas de aire es hacer de que comiencen a tener cada vez una menor distancia intermolecular.
Que cada molécula comience a experimentar una disminución en la distancia en la partícula, en la molécula contigua, en la que tiene al lado. Y en esa disminución de distancia intermolecular, justamente es lo que provoca el aumento de presión, que es lo que me va a permitir a mí inflar finalmente la rueda, pasar de un aire que tomo a presión atmosférica normal, lo comprimo, elevo la presión y la hago pasar a la rueda, ¿sí? A través del pico del inflador, ¿sí? Y voy a experimentar de la mano de eso un aumento de temperatura. Esas dos cosas voy a experimentar haciendo el análisis desde el punto de vista molecular de la materia. Aumento de presión para lograr el cometido de inflar la bicicleta y un aumento de temperatura, que es lo que yo voy a experimentar, como dijo el compañero, en el extremo, en la mano izquierda, si es que soy diestro y estoy inflando con la mano derecha. Eso, ese calentamiento, ese aumento de temperatura que se experimenta, ¿por qué lo siento en el cuerpo del inflador? Porque ese calor que se genera en el interior de la molécula del aire que estoy utilizando para inflar mi rueda de bicicleta, ¿sí? Trata de escapar, trata de salir al exterior, por esto de la conducción, convección, que seguramente ya habrán estudiado en física, las distintas formas de transmisión del calor. El calor se transmite a las paredes por conducción, ¿sí? Y de ahí es lo que yo experimento en mi mano, en la palma de mi mano izquierda. ¿Me siguieron hasta ahí más o menos con la idea? Sí, profe. Quiere decir entonces que en este caso que estamos analizando nosotros y haciendo la relación de este motor monocilíndrico con el cilindro, cuando el pistón está subiendo en esta carrera ascendente de mi segundo tiempo y está comprimiendo la mezcla gaseosa aire-combustible, mezcla gaseosa aire-combustible, provocaría, ¿sí? En términos reales, en la vida real, provocaría el mismo efecto, de un calentamiento cuando llegue al final el pistón al PMS y logre reducir que toda la mezcla aire-combustible quede reducida en la cámara de compresión, tendería, ¿no es cierto?, a, por efecto de la teoría molecular, disminuyo la distancia y provoco un aumento de presión y temperatura. Esa temperatura, como yo estoy en el ciclo ideal, recuerden siempre, estoy analizando por ahora lo que sucede en el ciclo ideal, ciclo teórico, yo voy a impedir que ese calor que se me genera, ¿sí? Voy a hacer de cuenta que voy a revestir las paredes de ese cilindro con un elemento ideal que me impida, o que me ponga como una barrera, ¿sí? Que me impida el hecho de que el calor que se me genera en el interior del cilindro trate de escapar como si fueran las paredes de mi inflador. ¿Sí? Eso me va a dar características isotérmicas, que ya vamos a ver enseguida qué significa eso, ¿sí? Pero ahora hagamos de cuenta eso, que voy a impedir que el calor que se me tienda a generar por esta compresión de la mezcla aire-combustible se me escape al exterior de mi motor. ¿Ah? Bien. Continuemos entonces. ¿Dónde sería entonces el final de este segundo tiempo? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo se llamaría este segundo tiempo en función del trabajo que realiza? Si el primero era de la admisión, este se va a llamar ¿cómo? Compresión. Compresión. Muy bien, excelente. Bien. ¿Dónde finaliza el segundo tiempo de la compresión? ¿Pistón en qué posición? Punto muerto superior. Muerto superior. Perfecto. Bien. ¿Válvulas cómo se comportaron durante todo el segundo tiempo? Cerradas. Cerrada. Ambas válvulas cerradas. Excelente. Y al final del segundo tiempo, la mezcla aire-combustible queda reducida o queda alojada ¿en dónde dijimos? En la cámara De combustión. Ah, me pensé que me iba a decir la cámara de la bicicleta. No, en la cámara de compresión o cámara de combustión. ¿Está?
Bien, listo. Terminado el cuentito del segundo tiempo. ¿Qué continúa? Prosigue en orden lógico y cronológico el tercer tiempo. ¿Cuál es el tercer tiempo? Lo tenemos ahí dibujado en la figura de la izquierda de la pantalla. ¿Dónde inicia el tercer tiempo? Inicia justo en el final del tiempo anterior, el tiempo de la compresión. Es decir, en cuanto a posiciones relativas, podríamos decir pistón, posición de punto muerto superior. ¿Sí? Ahí donde inicia este tercer tiempo. ¿Está? Ambas válvulas cerradas, tal como dijeron ustedes. ¿Sí? Ese es el inicio de mi tercer tiempo. ¿Qué pasa? Al haber alcanzado la posición de PMS, y como el cigüeñal continúa girando en sentido horario, me paro un ratito ahí, me vuelvo atrás y les pregunto, ¿cuánto hice yo o cuánto giró el cigüeñal para el segundo tiempo? 360. Para el segundo tiempo, ¿no? Para el primero dijimos medio giro, o sea, 180 grados. Para el primer tiempo la admisión, ¿se acuerdan? Para el primer tiempo 180. Para el segundo también 180. O sea que hasta acá, desde que inicié yo, hasta ahora llevo medio giro de la admisión, más medio giro de la compresión, hasta ahora voy un giro completo. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, profe. Bien. Volvemos al tercer tiempo. Dijimos, posición de inicio coincide con el final del tiempo anterior. Esto es, punto muerto superior, pistón punto muerto superior y ambas válvulas cerradas. Como en el tiempo anterior, el pistón se encontraba ¿con qué carrera? En el de la compresión. ¿Carrera? Ascendente. Ascendente, perfecto. Al haber alcanzado la posición de PMS y por a través del mecanismo vía la manivela, el pistón que antes subía, ahora va a tender a bajar. Perfecto. ¿Dónde lo veo a eso? Ahí lo tengo, la flechita, ¿lo ven? Bien. Justo el instante en el cual el pistón está en la posición de PMS y está por intentar bajar, justo en ese instante, el elemento que está en el medio dibujado, que se llama bujía, recibe una orden eléctrica a través de una descarga de alto voltaje, ¿sí? Justo en ese instante, y provoca en ese elemento una descarga eléctrica entre dos electrodos. Esa descarga eléctrica de alto voltaje provoca que esa mezcla que yo dejé en el tiempo anterior y la preparé y la dejé alojado, reducida en la cámara de compresión a alta presión y alta temperatura, va a provocar esa descarga que justamente es como que van y le prenden, ¿no es cierto?, el encendedor a un bidón de nafta, más o menos. Provoca, y ahí viene la pregunta, ¿una explosión o una combustión de esa mezcla aire-combustible? A ver, es lo mismo hablar, o sea, si queremos hablar con cierta propiedad, ¿es correcto hacer referencia a una explosión y que sea lo mismo que una combustión? ¿Será lo mismo, no? Eso, ahí me gustó, perfecto. Descontroladas, o sea, si quisiéramos, digamos, un poco establecer algún criterio de diferencia entre ambas, podemos decir, por ejemplo, que una explosión es una combustión descontrolada, donde la magnitud de la misma no tengo, o sea, es de tal intensidad o de tal fuerza que no puedo llegar a tener un control sobre la misma. Mientras que en el caso de la combustión, no,
es algo, digamos, es un efecto, ¿sí?, de liberación de energía, ¿sí?, desde el punto de vista químico, hablamos de una liberación de energía, pero que tiene las características de ser ciertamente controlada, o regular, si se quiere. Bien, por eso, en este punto particular, conviene hacer la diferencia. Es decir, cuando alguien habla de un motor a explosión, que seguramente lo habrán escuchado, al hacer referencia a eso, prácticamente no es un término apropiado, ¿sí? Sí, un término apropiado sería hacer referencia a un motor de combustión en lugar de un motor de explosión. ¿Por qué? Porque de alguna manera, para que este motor funcione en forma regular, tengo que tener cierto control sobre el mismo. No es que sea una combustión descontrolada, ¿sí? O sea, una explosión. ¿Se ve la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Bien, motor de combustión interna, más que motor de explosión. Bien. Entonces, se produce la descarga, se produce la combustión de esa mezcla, y eso hace de que se genere un elevamiento, ¿sí?, una elevación instantánea tanto de la presión como de la temperatura. Haciendo de que a través de la formulita física, volvemos acá, ¿se acuerdan de esta formulita? Presión igual a fuerza superficie. Exactamente, muy bien. Área o superficie, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Fuerza igual a presión por superficie. ¿Qué hace? Cuando la bujía recibe la orden mecánica de descarga entre sus electrodos, esta de acá se dispara hacia arriba, aumenta la presión. ¿Sí? Esa presión se aplica sobre un área o superficie. ¿Quién es el área o superficie? La cabeza de mi pistón. Por acá tengo la bujía, electrodos, ¿sí?, el electrodo de la bujía, se produce la chispa y eso hace de que se genere una sobrepresión que impacta directamente en la superficie o el área de la cabeza del pistón. Haciendo en consecuencia que aparezca una fuerza de impulsión sobre la cabeza del pistón y que lo obligue a realizar ¿qué cosa al pistón? Que está hasta ahora en la posición de PMS. Provoca una fuerza F que lo obliga al pistón a realizar una carrera descendente. Esto que acabamos de describir es el único tiempo útil de mi ciclo del motor de 4 tiempos. ¿Por qué? Porque en definitiva es justamente en este punto donde luego de haberlo preparado convenientemente la mezcla aire-combustible, yo la logré llevar a un punto tal de preparación de una determinada presión y una determinada temperatura para que quede justa, para que a partir de esta descarga logre, a partir de ello, la liberación de energía química que hicimos mención desde un comienzo. En este punto en donde se cumple aquello que dijimos de la transformación de la energía química a través de un ciclo térmico de trabajo. Por eso es que decimos que este tercer tiempo es el tiempo útil, el único tiempo útil, porque lo demás o es de preparación, ¿sí? Son de preparación en todos los casos, ¿sí? Bien.
Volvemos a la figura. Se produce la descarga de la bujía, se produce una elevación de la presión que provoca una fuerza sobre el área de la cabeza del pistón, haciendo de que en esta carrera útil descendente lo obliga al pistón, ¿no es cierto?, a través de esa fuerza que aparece en escena acá, que el pistón alcance la posición. ¿Qué posición lo obliga a hacer? En ese caso, a alcanzar PM, ¿cuánto? Y PMI, exactamente. PMI. Fíjense que en todo esto que acabamos de mencionar, ¿cómo siguen las válvulas? Cerradas. cerradas, profe. Sí, siguen cerradas. Siguen cerradas. No hay ni entrada ni salida de ningún combustible, lo que es ni ninguna mezcla gaseosa y demás. No hay intercambio del interior del cilindro al exterior, ¿sí? Ni entrada ni salidas. Bien. ¿Cuándo termina el tercer tiempo? Cuando el pistón logra alcanzar la posición de PMI. ¿Cuánto ha girado el cigüeñal en todo este tiempo? El cigüeñal, y bueno, si pasa del PMS al PMI, en este ciclo teórico, ciclo ideal, el pistón gira también otro 180 grados. Exactamente, otro medio giro más, ¿sí? ¿Y qué más podemos decir? ¿Cómo se llama entonces este tiempo? Explosión. ¿Explosión? ¿Explosión o combustión? Combustión. Bien. Y en rigor de verdad, fíjense, miren cómo pone el autor ahí. Ahí hay un poco de... Ahí diciendo un poco el autor. Estaría para nosotros, lo vamos a anotar por acá. Dijimos, primer tiempo, admisión. Segundo tiempo, compresión. Tercer tiempo. El tercer tiempo, en rigor de verdad, se comprende, está comprendido por dos fases. Uno, de la combustión, no de la explosión, sino de la combustión. Y otra, que se llama expansión. Esto que acabamos del efecto que acabamos de decir, ¿no es cierto? Cuando aparece la descarga de la bujía, eleva la presión, aparece la fuerza aplicada sobre la superficie, que es la cabeza del pistón, y provoca la expansión, que sería el fenómeno inverso a la compresión, porque estoy haciendo de que el gas ocupe cada vez un volumen, ¿no es cierto? Al descender el pistón, estoy haciendo que ese gas que ya se encuentra combustionado vaya ocupando, ¿no es cierto?, cada vez un volumen mayor. Por eso lo de la expansión. Volvemos acá y así vamos terminando. ¿Qué me está quedando? El último tiempo. Recuerden que estamos analizando el ciclo de 4 tiempos de un motor de combustión a nafta. ¿Dónde arranca el cuarto tiempo? Donde finaliza el tiempo anterior, que es el de la combustión-expansión. Esto es en pistón, posición de punto muerto, ¿cómo? Superior. Volvemos Inferior. acá. ¿Dónde quedó al final de la combustión-expansión? Inferior. Exactamente. Quiere decir que el cuarto tiempo va a arrancar de esta posición, o sea, pistón en PMI. ¿Está? Al haber alcanzado el PMI, el pistón que antes hacía una carrera descendente, ahora por definición de PMI y a través del mecanismo vía la manivela, va a comenzar a experimentar una carrera ascendente, haciendo que el pistón trate de alcanzar la posición
de PMS. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, como yo, el tiempo útil anterior, dijimos que yo ya logré, a través de esa liberación, o sea, de haberlo preparado convenientemente a la mezcla aire-combustible y de haber buscado en el tiempo y en el momento apropiado la descarga eléctrica en la bujía para provocar la combustión de la mezcla aire-combustible, ¿sí? Yo ya logré a través de ese proceso extraer, como dijimos en algún momento, la energía química contenida en ese combustible. Y como en este caso, y haciendo uso, recuerden que nosotros estábamos en una asignatura que es integradora, tratamos de integrar conceptos que ustedes ya vieron en primer año, por ejemplo, de química, y seguramente ustedes hablaron o trataron el tema de los ciclos o las transformaciones que son irreversibles, ¿sí o no? Al menos lo escucharon hablar. Bien. En este caso, esto, ¿sí? Esta reacción química, porque en definitiva es una reacción química la que se produce ahí, para poder provocar esto de la liberación de energía química, es una reacción química irreversible. ¿Por qué? Porque una vez que yo logré sacarle esa energía química, yo no puedo volver, ¿no es cierto?, a realizar nuevamente una reconstrucción de ese hecho. Todo eso, en esa reacción química me van a quedar residuos que yo en definitiva los tengo que sacar, los tengo que extraer, los tengo que barrer del interior del cilindro para dejar lo más limpio posible el mismo, ¿sí? De manera tal que en esa preparación de limpieza yo lo dejo en condiciones para que después, en forma cíclica y repetitiva, luego de este tiempo va a venir, si ese cigüeñal sigue girando, ese motor sigue girando, pueda venir en forma sucesiva el primer tiempo, el segundo tiempo, el tercer tiempo y así sucesivamente. ¿Tá? Quiere decir entonces que, de nuevo, como este tiempo se inicia con el pistón en la posición de PMI, justo en ese instante, y para cumplir esto que acabamos de decir, justo en ese instante cuando el pistón está en la posición de PMI, justo por iniciar una carrera ascendente, se produce la apertura a través de una orden mecánica de la válvula de escape. Esa válvula normal cerrada del escape recibe una orden mecánica de apertura y hace de que pone en comunicación al interior del cilindro con la tubería o múltiple de escape, provocando que cuando comienza a realizar la carrera ascendente, este famoso pistón tratando de alcanzar la posición de PMS, en su carrera ascendente provoque el barrido o la limpieza o la extracción de todos los gases residuales que me quedaron del tiempo anterior, ¿sí? Del tercer tiempo, todos esos gases a los cuales yo ya le saqué la energía química y ya no tengo posibilidad de hacer un proceso irreversible de poder sacarle más, de poder aprovecharlo más, los tengo que extraer y dejar al cilindro lo más limpio y en óptimas condiciones posible para que en el semiciclo siguiente, que va a ser seguramente viene una admisión, pueda provocar, ¿no es cierto?, que todo el espacio que tengo ahí quede disponible para alojar mezcla fresca. ¿Por qué? Porque si yo sé que cuanto mejor quede barrido, mejor quede limpio ese cilindro, voy a tener la máxima ocupación de todo eso por mezcla fresca, la cual yo sé que preparándola convenientemente en los ciclos sucesivos, voy a lograr obtener o extraerle la energía química que trae, ¿sí? Imaginen que no provoca un barrido como tiene que ser y me quede, por decir y exagerar, la mitad del cilindro con mezcla fresca. Esa mitad, ¿sí?, va a ocupar un espacio, un volumen, ¿sí?, que va a impedir que sea ocupada por mezcla fresca. O sea que ahí ya voy a estar perdiendo la mitad de la capacidad de producción o de extracción de energía química y liberación de energía.
Por eso es muy importante este tiempo desde el punto de vista de optimizar, ¿no es cierto?, las condiciones del interior del cilindro para que quede completamente limpio y poder aprovecharlo al máximo en el tiempo de la admisión siguiente. ¿Dónde finaliza este tiempo? Con el pistón en posición de PMS. Y justo al llegar a esa posición, el pistón, la válvula de escape que había permanecido abierta desde el inicio del mismo, en este instante, justo al llegar a la posición de PMS, se produce el cierre de la misma. Bien, ¿cuánto ha girado el cigüeñal en esta carrera? En esta carrera ascendente, el pistón ha girado nuevamente medio giro, 180 grados, con lo cual, si sumamos desde el inicio mismo del primer tiempo hasta este último cuarto, ¿cuántos giros completos ha dado el cigüeñal? 2. Ajá, ¿y qué serían grados de giro del cigüeñal? ¿Cuántos serían grados? 720. Medio giro, 720. a ver, medio giro son 180. Giro completo son 360. 360 por 2, 720. 720 grados. Exactamente. 2 giros completos para producir o provocar esto, ¿no? Los 4 tiempos de mi ciclo Otto, ciclo de Carnot, ya vamos a ver. ¿Sí? Bien. Hasta acá, entonces, hemos realizado lo que es la descripción del ciclo teórico de mi motor de 4 tiempos. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Creo que no. Más o menos. Más o menos, ¿no es cierto? Bueno. Bien. Siendo casi las 11 de la noche, damos por concluida la clase.